Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Una vez más, Primera de Timoteo, capítulo número 4. Y ahí vamos con la gracia y el Espíritu del Señor, guiándonos, motivándonos. Y yo te invito y te animo para que podamos continuar siendo fieles en la lectura de la palabra de Dios. Y ahora estamos utilizando nuevamente la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart, y que tiene una versión que se llama versión textual expositora. Utilizamos diferentes versiones para animar a usar cualquiera, y en cualquier Biblia encontramos el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, aunque tenga algunas diferencias por allí, como hemos mencionado en el capítulo anterior, que hay unos textos antiguos que en el capítulo número 3, que no tienen la palabra Dios, ¿verdad? Que fue manifestado en carne, que es el grande misterio de la piedad. Y ya yo les comenté acerca de ese detalle, ¿verdad? Y bueno, son de los retos que tenemos como cristianos para poder estudiar y preguntar acerca de la palabra de Dios y poder llegar al mensaje de Dios para nosotros en estos tiempos que vivimos. Bueno, pues aquí tenemos a Pablo, que está continuando exhortando a este amado, precioso siervo de Dios, Timoteo, que se lo encontró Pablo en el segundo viaje misionero, si mal no recuerdo, y que se hablaba de la mamá de Timoteo y de la abuela de Timoteo, que eran unas mujeres judías muy piadosas, muy consagradas al Señor, y que habían instruido a este joven en los caminos de Dios, y continuó, recibió el mensaje de salvación que le predicó el apóstol Pablo. Y bueno, aquí ya lo tenemos como todo un predicador, como todo un líder en esta iglesia de Éfeso, Éfeso, que allá en el libro de Apocalipsis, Dios le reconoce muchas cosas buenas, pero hay una que, ay, le dolía en el alma, en el corazón a Dios, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y bueno, regresando a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, cuida esto y esto y esto y esto en esta amada iglesia de Éfeso. Bueno, capítulo número 4 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Así que los postreros tiempos, quiero recordarte que en el libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, se cumplió la profecía de Joel cuando dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, ya no sobre unos cuantos, ¿verdad? Sino sobre todas las personas que abren su corazón a Jesucristo. Y por eso es que estos postreros tiempos se refieren a los tiempos de Pablo y Timoteo, a nuestros tiempos y a todos los tiempos. Así que tengamos cuidado, porque la apostasía, el desvío de nuestra fe en el Señor se puede dar. Y de hecho, Juan en el Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es uno de los pasos tremendos rumbo hacia la apostasía, porque la apostasía es un rechazo sobre Jesucristo, pero eso es, digamos, el último escalón de otros escalones, o de desviaciones que cristianos pueden estar teniendo. ¿Y cómo es que se da? Dice: escuchando a espíritu y a doctrinas de demonios. ¿Y eso dónde se da? O sea, pues no vamos a ir a un lugar donde dice: aquí hay espíritus y demonios. No, sino que se meten en diferentes lugares y de diferentes formas, y debemos de tener cuidado. Dice verso 2, que con hipocresía hablarán mentira, con hipocresía, con un rostro de muy como de teatro, ¿no? Aparentando mucha piedad, teniendo cauterizada la conciencia,
que prohibirán casarse. Yo te pregunto, ¿en tu iglesia se prohíbe el casamiento? ¿Se prohíbe el casamiento sobre algunas personas o sobre otras personas? Porque eso es una de las cosas que dice. Estas desviaciones se van a manifestar, entre otras cosas, con prohibiciones de casarse. O tal vez prohibiciones de tener hijos, o prohibiciones de, porque digo, las iglesias más o menos se conocen como se prohíbe eso, se prohíbe aquello, se prohíbe ropa, se prohíbe corte de ciertos cortes, etcétera, se prohíbe usar esto, se prohíbe. Y bueno, en este caso, el apóstol Pablo dice, prohibirán casarse. Y claro que hay iglesias donde a ciertos personajes como los sacerdotes, como pastores, como ciertas personas, se les prohíbe casarse. Y aquí está. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y prohibirán comer ciertos alimentos. Porque todo alimentos que Dios ha creado, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Y hay muchas cosas que decir sobre esto, pero no es mi propósito explicarlo todo. Y yo te invito para que sigas siendo un preguntón ahí con tus pastores y líderes y siervos en la iglesia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Si esto expones a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo. Criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Pero las fábulas profanas y de viejas desechas. O sea, ten cuidado de esas fábulas y de esos cuentos que nos contaban las abuelas. A eso se refiere, ¿no? A esos cuentos de hadas y historias que las abuelas decían. Dice, ten cuidado, ten cuidado con eso, porque sí hay muchos cuentitos que se inventan y que uno recibe en la niñez y que son eso, son cuentos que tienen una enseñanza bonita, linda, pero hasta ahí nada más. Bueno, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? El ejercicio corporal. Y más en aquellos tiempos. Ten presente que en aquellos tiempos se caminaba muchísimo más que ahora. No había carros, pocos tenían caballos o burros, así que se hacía mucho ejercicio en casa, mucho ejercicio para caminar en la labor, en la labranza, y así que el ejercicio corporal se refiere al gimnasio, ¿verdad? En aquellos tiempos pues realmente ese ejercicio para poco es provechoso. Pero la piedad, perdón, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aleluya. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres. Esperamos en que Dios hace obra y que no está pintado. Esperamos siempre en Él. Y a lo largo de la historia, Dios se ha manifestado hermosa y poderosamente para poner orden en el desorden tremendo que a veces hay en el mundo. Bien, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Timoteo no creo que fuese a estas alturas un muchacho de 15, 20 años, sino que ya seguramente que llegaba a los 30, pasaba de los 30, pero había gente que podía considerarlo todavía un chamacón. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar.
ocúpate. Entre tanto que voy, ocúpate. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando este siervo de Dios, Timoteo, fue reconocido como un colaborador junto con Pablo y llamado de Dios, se le impone las manos y seguramente que hubo allí una profecía, una bendición, algo tan lindo. Y bueno, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo eso. Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ojo, te salvarás. Y la pregunta es, ¿te salvarás de qué? Pues te salvarás del engaño, del desvío, de la apostasía, que es el tema de este capítulo y de la carta que el apóstol Pablo le está diciendo. Ten cuidado, mi amado consiervo y siervo de Dios, Timoteo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque hay que estar metidos en la palabra y es precisamente lo que estamos haciendo con esto, que es muy importante y que aprendamos a hacer preguntones y a cuestionar y a poder afianzarnos verdaderamente en lo que es la palabra del Señor. Bueno, con esto terminamos y mi oración y mi deseo es que Dios te llene con su gracia, con su misericordia y que tú puedas empoderarte en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la próxima.